entiendan un poquito mejor. Vamos a empezar por acá arriba. Tenemos a Laura Adame, la hermana de acá del restaurador. Y si quiere, puede poner el párrafo, pastor. Sí, yo Ok, gracias. Ana Luisa, Dios me la bendiga. Dios Mari, Dios la bendiga. El pastor Alfred, Dios la bendiga. Amén, pastora, bendiciones, bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Damos comienzo. Ya el pastor Oroso va a empezar a Laura Adame a leer. Adelante, Laura. Buenas Pues espérame. noches. Estoy en Buenas visita noches, pastora. ¿Qué páginas quedaron? Por favor. y desde En ahí la, voy a hacer la clase. sí, pastor, está, sí, hermana Ana Luisa, está bien. Y en el libro estamos en la 26, pero en el PDF. ¿Alguien tiene el PDF? Ya, está bien. En el Pásame tu lápiz. PDF, ¿qué página estamos? Ahí se la paso. Déjeme ver qué página es el PDF. páginas no tienen número. No tiene número las páginas. Bueno, estamos en el tema, desarrollo del tema, Rosmary. Es como en el Amén. todavía en el primer capítulo. Ajá, Sí, pero ¿dónde quedaron? Que yo no pude asistir. el tema se llama, el primer capítulo es el tema del sermón y va a avanzar como dele así unas páginas como unas 5 o 6 y se va a encontrar un pedacito que diga subtema, desarrollo del tema, porque no Amén, tiene amén, página. ya. Así, listo, eso. Ok, Ya, pastor. ok. Si quieren en lo que el pastor pone la página, yo puedo ir leyendo. Entonces dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice desarrollo del tema. Una vez que el predicador ha concretado el asunto y el objeto de su sermón en una frase que se llama tema, ¿verdad? La cuestión inmediata es cómo debe tratar el asunto para lograr el objeto que se propone. ¿Qué cosas tiene que decir y en qué orden ha de expresar, ha de ir expresándolas? A este efecto transcribimos literalmente lo que dice este doctor, ¿verdad? Harry Johnson en su libro El ministro ideal. Entonces dice que el tratamiento del asunto significa plan. Tenemos que tener un plan de algún género que agrupa todo para formar un organismo, que colocará las partes en orden hacia un clímax y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea el propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convergen al foco ardiente, que es la exhortación final. En esas palabras, yo sé que están un poquito como, dices tú, ¿qué dijo? Bueno, lo que es el desarrollo de un sermón. Yo prediqué el miércoles, está en Facebook, en Odres Nuevos. Entonces ahí pueden ver ustedes que mi tema era los escudos de oro y de bronce. Entonces, así le puse al tema, pero lo desarrollé y empecé con ¿cómo lo desarrollé? Trayendo la historia del rey Roboam. Entonces, yo nunca me desenfoqué de quién fue su papá. O sea, empecé por el principio me fui 2 capítulos para atrás para ver quién fue su papá, quién fue su abuelo. De hecho, menciona ahí que él estaba casado con una muchacha que era prima de él, o sea, hija de Absalón, otro hijo de David. Entonces, no me salí del tema, ¿se fijan? Cuando nosotros empezamos a desarrollar un sermón, tenemos nuestro título, tenemos nuestro tema, una introducción, lo vamos a ir viendo. La introducción puede ser una ilustración, puede ser una nota, pero yo les decía en la otra clase que siempre lo más mejor acerca de las ilustraciones es tratar de tener ilustraciones bíblicas, algo que se asemeje sin salirse del tema, sin salirse del propósito a lo cual lo quieren llevar, usar ilustraciones, porque una cosa tenemos que entender nosotros estamos enseñando, estamos trayendo un mensaje de parte de Dios y hemos dicho en otras clases que el mensaje de Dios no es para jugar, es serio, es un mensaje, nunca hemos visto ninguno de los sermones de Jesucristo, ni las cartas de Pablo, ni siquiera los apóstoles, no, ni los apóstoles, ni pues Pedro, ¿verdad? Que sería el que sí vimos sus prédicas
o la prédica primera de perdida. Entonces, o cuando los profetas mayores o menores siempre estaban con algo serio, ellos traían el mensaje serio, o sea, lo que tenían que hablar es un mensaje de parte de Dios. Le estamos pidiendo a Dios que necesita esta casa, qué le voy a decir a esta casa. Y ahora tenemos, es muy popular, especialmente acá arriba, acá en Latinoamérica, Norteamérica, es muy popular ver este tipo de predicadores que, o sea, te están predicando el Chavo del Ocho o algún chiste o muchos chistes o llenan el plan, ¿verdad? Desarrollan estos puntos o este desarrollo con demasiadas ilustraciones, entonces tampoco es correcto. Tú lo que quieres es ser fiel a lo que Dios te ha dado, pues si es que Dios te lo ha dado, de la otra manera vas a estar como estos payasos que ahora andan, que son considerados falsos maestros o falsos profetas porque no traen el desarrollo, no traen la palabra, o, o ponen un versículo o empiezan a leer un capítulo y luego ya hablan de todo lo demás, hablan de China y de todo lo demás menos de un mensaje que no está claro. No sé si este tipo de predicadores o evangelistas o profetas que andan así por muchas partes, si de verdad no fueron a la escuela, nadie les ha enseñado o ya lo toman por menos, desprecian el mensaje de Dios y no sé qué piensan en su mente que es mejor traer un mensaje de tu propia cosecha que traer algo o sea, traer el mensaje de parte de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque no es un mensaje cualquiera, ni siquiera es del presidente de la República, ni siquiera no es de nadie importante, por muy importante que en este mundo sea la persona, por muy popular, por muy rica, por mucho título, por mucha autoridad, siempre el mensaje de Dios es lo más relevante que nosotros tenemos y es el mensaje de lo que sea que Dios nos dé, principalmente el de salvación, obviamente, y siempre queremos incluir en nuestro mensaje, sea para la iglesia, sea un mensaje expositivo para enseñar, siempre cuando hay gente nueva queremos también introducir para finalizar también el mensaje de salvación, aunque sea los últimos minutos, puede ser hasta de un minuto. En un minuto usted le puede dar el mensaje de salvación a alguien. Entonces, aquí nos dice, el punto de lo que estamos leyendo ahorita es de que no nos salgamos de esas partes, ¿verdad? Dice, excluya todo lo que no sea el propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convergen al foco ardiente, que es la exhortación final, o sea, la conclusión. Así vas desarrollando, desarrollando. En el desarrollo es muy buen ejemplo este que puse en el Facebook, porque te lleva el desarrollo bien bonito, trata todas las partecitas, versículo por versículo, salta a la luz los errores que cometió Roboam, pero al último, como el primer versículo que usé como tema fue el de que él cambió los escudos de oro por los de bronce. Entonces, nunca en la vida, es lo mismo que estoy diciendo el sermón, nunca en la vida vas a brillar más que trayendo la palabra de Dios, porque, oiga, imagínese traer esa espada, aunque no seas tú el que brilla, pero, o sea, traer el escudo de Dios, traer la espada, pero tú quieres traer tu propia espada, quieres traer tu propio escudo de bronce, no vas a brillar. No hay nada como el oro, que es un metal, hablando secularmente, es un metal noble, precioso, que por siglos de los siglos ha sido un metal muy apreciado, pero hablando en lo espiritual, cómo nosotros vamos a intercambiar o catapixiar las cosas sagradas, lo que Dios nos manda, lo que Dios está poniendo en nuestra mano. O sea, nos está dando la facilidad, nos está otorgando el mensaje. ¿Y donde yo en la vida voy a pensar que va a ser mejor el mensaje vamos a silenciar ese, ahí está, a silenciar los que están así prendidos? Entonces nunca el mensaje propio de lo que yo quiero traer o lo que quiero explicar nunca va a ser mejor, va a ser siempre como un escudo de bronce y es la palabra lo que va a traer luz, lo que va a traer brillo, lo que le va a traer la gloria a Dios. Y es la palabra de Dios, el mensaje que usted traiga, que sea de parte de Dios, lo que va a devolverse a Dios y no va a devolverse vacío. Lo que nosotros traigamos, pues no sé si tenga acceso para silenciar ahí arriba. A ver.
participantes, no sé, bueno, no sé dónde moverle. En el WhatsApp sí puedo hacerlo, por acá no sé. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Ahora sí, como el pastor ya puso aquí ahora sí, Laura, puede leerme ahí donde dice ahí nos quedamos, el tratamiento del asunto significa plan. Sí puede leer, ahí no le hace, aunque ya lo haya leído yo. Ok. El tratamiento del asunto significa plan de algún género que agrupa todo para formar un organismo, que colocará las partes en orden hacia un clímax y presentará una sucesión natural y ordenada que excluya todo lo que no sea a propósito y que haga que las diferentes líneas vayan creciendo en color según convergen al foco ardiente que es la exhortación final. Esto es esencial para la eficacia del sermón, en la misma medida que el plan sea claro, comprensivo y acumulativo. El sermón hará mayor impresión a los oyentes. Y Spurgeon dice, nuestros pensamientos deben ser bien ordenados según las reglas propias de la arquitectura mental. No nos es permitido que pongamos inferencias prácticas como base y doctrinas como piedras superiores, ni metáforas como cimiento y proposiciones encima de ellas. Es decir, no debemos poner primero las verdades de mayor importancia y por último las inferiores, a semejanza de un anticlímax, sino que los pensamientos deben subir y ascender de modo que una escalera de enseñanza conduzca a otra, que una puerta de raciocinio se comunique con otra y que todo eleve al oyente hasta un cuarto, digámoslo así, desde cuyas ventanas se pueda ver la verdad resplandeciendo con la luz de Dios. Al predicar, guardad un lugar a propósito para todo pensamiento, respectivamente, y tened cuidado de que todo ocupe su propio lugar. Nunca dejéis que los pensamientos caigan de vuestros labios atrabancadamente, ni que se precipiten como una masa confusa, sino hacedlos marchar como una tropa de soldados. El orden, que es la primera ley celestial, no debe ser descuidado por los embajadores del cielo. Está ahí, mija. Ok. Voy a hacer un paréntesis aquí. Vamos a abrir la palabra en Segunda de Crónicas 12. Y les voy a dar un ejemplo de lo que acaba de leer Laura. Entonces, Laura dice que vamos a tener que ser muy claros. Dice que no pongamos, como dice aquí se los leo para no tartamudear aquí con ustedes. Dice, no nos es permitido que pongamos inferencias prácticas como base, o sea, y doctrinas como piedras superiores, ni metáforas como cimientos. No podemos meter una metáfora como cimiento por la razón de que es una metáfora. O sea, como se mira, ¿verdad? Por decir, puede ser práctico decir la parábola, aunque es parábola, la parábola de las 100 ovejas, pero la metáfora en la parábola de las 100 ovejas es que las ovejas somos nosotros, ¿verdad? Somos las ovejitas y pues el pastor es el pastor, pero... am, pero un animalito en una parábola viene a ser también una metáfora, aunque sea una parábola. Entonces, no vamos a ponerlo como algo así, como ponerlo como doctrina o como dice aquí, am, como una base alta, como para ponerlo como algo grande, porque es metáfora. Ahora, si quiero hablar directamente, entonces sí, vamos a hablar, me salgo de la metáfora y hablo de la oveja. No hablo de la oveja, perdón, hablo del ser humano, hablo de la persona, cuánto necesita, que la encontró herida, que la tomó en sus brazos, pero ya sin la metáfora, sino hablando de Jesucristo, que Él lo dio todo por cada uno de nosotros individualmente en la cruz, ¿se fijan? Entonces la otra dice, y doctrinas como piedras superiores, porque la doctrina más bien es para enseñarse en la dominical o en un día de la semana. El domingo lo que queremos traer con el mensaje o sea, donde sea, si es un servicio de varones, es un servicio de damas, es un servicio de toda la congregación, de jóvenes y todo. Entonces va a ser un sermón es apropiado para eso. Entonces dice, como piedras superiores, pues no se traer una doctrina, ¿verdad? Lo que quieres es traer un buen mensaje, un buen plato, por decirlo metafóricamente, un buen mensaje que se lo lleven a casa y que dure mucho tiempo, que
todo el año se recuerden de ese mensaje, aunque oigan muchos. Por decir una vez, una pastora pues, se hizo un culto unido acá de muchas iglesias, era muy popular antes de la pandemia que todas las iglesias nos reuniéramos y esta pastora trajo un mensaje, pero a mí jamás se me ha olvidado, porque ella habló de las 7 iglesias. Y resulta que en esas iglesias unidas ese día había 7, por lo regular éramos 4 o 5. Y ese día había 7 pastores representando 7 iglesias, y iban unos poquitos de miembros y otros no llevan miembros y otros, los de casa tenían sus miembros y así. Había como unos 100 personas, yo creo. Entonces ¿saben cómo concluye ella? Fue algo que jamás se me olvida. Ella se va a esa parte en alguna escritura donde dice que el siervo que me pusiste, o sea, Mefiboset, le dice a David, porque David le reclama, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste conmigo? Pero Mefiboset sí se quería ir. Entonces, su otro siervo sí iba, le mintió, o sea, le echó mentiras. Y ella concluyó con eso, con esa palabra de que si nosotros somos pastores, que no le mintamos a las ovejas, que no las lead them, que no las, ¿cómo se dice? Que no las guiemos o no las manipulemos a hacer algo y luego terminó con este otro texto. Dice, por ganancias deshonestas. Y no, hombre, todos los pastores estaban llorando, sí, o sea, porque es que ella traía mucha unción, la pastora esta está muy, muy ungida para predicar y fue algo muy, muy bonito, los pasó a todos y todos oramos por ellos, por nuestros pastores. Entonces a mí nunca se me ha olvidado, o sea, fíjate, entonces cuando te van a dar esos 10 minutos, 20 minutos, 30, 40 minutos, quieres llevar un sermón que jamás se les olvide y que los toque a todos. Entonces, y ella no llevó doctrina, fue un sermón que ella escogió y ella dice que escogió ese sermón, ella porque se encontró una cartita de su hijo cuando su hijo tenía como 12 o 13 años y en la junta de los jovencitos, donde se juntan ellos los sábados, ¿verdad? Que tienen su servicio, le encargaron un pequeño sermón de algo y él llevó una de las cartas de las iglesias del Apocalipsis, no sé cuál llevó, no me acuerdo, pero dice que cuando ella leyó la cartita, pues cuando le habla tengo contra ti que has perdido tu primer amor, y él escribió esa notita así, y explicaba en los versículos y todo, que no nos apartemos de Dios, y estaba chiquito, ya el muchacho está casado y tiene hijos y todo. Entonces dice que de ahí ella tomó como una señal de que ella debía hablar de las iglesias y de ese tema, ¿verdad? Entonces, fija, así, nosotros tenemos que buscar siempre a prepararnos. Es que aquí se toma preparación, se toma la guianza de Dios, se toma la guianza del Espíritu Santo y oración, oración, y dejar que Dios nos guía, que como dice tan poéticamente Spurgeon, vea, dejar que el Señor como nos traiga esos ríos y poder desplazarnos en la corriente, ¿verdad? Por las montañas. Y cómo lo pone bien bonito. Y luego aquí decía, ni metáforas como cimientos y proposiciones encima de ellas, es decir, no debemos poner primero las verdades de mayor importancia y por último las inferiores, a semejanza del anticlímax, sino que, o sea, sino que los pensamientos deben de subir y ascender de modo que una escalera es, bueno, a la que les llamaba yo aquí a 2 de Corintios, es que así lo realicé yo. Empecé por leyendo el 12:9, donde dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén. Ese fue mi tema. Mi tema se llamaba, pues no cambiar el brillo de oro por el pálido brillo del bronce, algo así. Ahí lo puse, pues está un póster ahí por ahí en mi Facebook o algo así. Entonces, y mi versículo clave era subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces empecé con eso. ¿Cuántas veces Dios nos da regalos? O sea, tenemos regalos en nuestras manos para desarrollarnos, para brillar. O sea, necesariamente, no quiero decir que para darnos gloria ni exaltarnos, sino que Dios nos ha dado preciosos regalos espirituales para su honra y para su gloria, para glorificarle con ellos y edificar su casa. Y muchas veces los catafixiamos, puedes usar esta palabra, que los cambiamos y los escondemos, así como es el de los talentos, ¿verdad? La palabra de los talentos, los escondemos y pensamos que
nomás con que yo me porte bien, yo voy a estar bien. O nada más con que yo haga las obras, esté en las actividades, venda las enchiladas, haga esto y lo otro y vaya para acá y vaya para allá. No, tenemos que darle uso a ese, como dice aquí, a ese, escudo, al escudo, o sea, darle uso. Voy a poner el escudo como si fuera también un talento, si fuera un ministerio o si fuera un don. Usar el regalo que Dios nos da, porque es lo único, es más valioso lo que Dios nos da que lo que nosotros podamos pensar. Pues así fue desarrollando yo. Entonces como empecé de ahí, bueno, ¿y quién era este rey Roboam? Pues me fui para atrás, hablé poquito, hablé de cómo él falló con Dios a muy joven edad, lo desarrollé desde donde fue puesto por rey, ¿verdad? Que lo dejo ahí. Martín, ¿tienes pedido el audio? Fuerza, pega. Martín, el audio. Hijo, si te duele, no te ríes, tu papá piensa que no te duele. Sí, no sé, bueno, voy a seguirle a ver si lo apaga. Entonces, entonces acá, si nos vamos un poquito para atrás, resulta que Roboam, pues duró 5 años haciendo bien y luego dice que sí, él causó también la división, ¿verdad? Con Jeroboam, por la razón de que él dio más impuestos que su padre Salomón. Se fijan, lo fui desarrollando de esa manera, así empezó. Primero, pues va el pueblo y le dice, no nos des tanto peso con los impuestos y vas desarrollando la historia y luego dicen, no, pues les doy respuesta en 3 días vuelven y él prefiere hacerle caso a sus amigos más jóvenes, tan jóvenes como él, que hacerle caso a los ancianos que están ahí, ¿verdad? Cuidando el reino, cuidándolo a él y todo. Y luego toma la decisión de ponerles más impuestos, porque el consejo que les había dado los ancianos, le dijeron, mira, si tú les bajas los impuestos, te van a servir por siempre, siempre los vas a tener aquí sirviéndote. Entonces, no, resulta que él le hace caso a sus amigos y resulta que se divide. Ahí es donde se divide el reino precisamente con Roboam. Entonces, Jeroboam toma todo lo que es la parte del norte y Roboam se queda con Judá y Efraín, se me hace. Entonces, son dos, ya que ellos se quedan con los demás. Luego, Jeroboam hace otra cosa fea allá arriba. Lo que él hace es ir a los lugares altos y ofrecer sacrificios a ídolos y bueno, a demonios. De hecho, la palabra dice demonios en mi escritura. Y luego, después de eso, ¿qué hace? Bueno, en un versículo clave por aquí dice que él dejó la palabra, ah, ¿dónde lo encontré? Bueno, la cosa es de que dice que él dejó la ley de Jehová. Y eso, para eso ya es suficiente. Ese es el clímax de mi mensaje. Una vez que tú dejas la ley de Jehová, ya estás en pecado, o sea, ya pecamos, nosotros ya nos apartamos de las cosas de Dios, la gente ya no está o sea, te sales de la cobertura de Dios, te sales de la protección de Dios y quedas expuesto. Una vez que Él se sale de la palabra de Dios, quedó expuesto, nada más que conforme vas desarrollando, dice que se humilló bueno, como todo, ¿verdad? Se humilló y Dios todavía lo aguardó un poco de tiempo pero sí hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, ahí la conclusión fue para que nunca nos es menester, o sea, no es bueno que nosotros pensemos que cambiar los escudos. O yo, esa fue mi conclusión y quedó muy bonita, la pueden ver ahí en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden desarrollar ustedes, se pueden en vez de usar por decir ilustraciones, yo usé la misma historia de él, usé su misma historia como introducción, pero me fui 2 capítulos atrás, hice la introducción y pues si sabes la historia, ¿verdad? Pues se fuera hijo de Salomón, Salomón tenía a este otro hermano que se llama Absalón y bueno, puedes desarrollar ahí un poquito más el panorama histórico y rellenar bien hermosamente, porque como rellenar fue como hablando de cómo él dejó la ley, eso ya es un punto ahí. Se fija que Jeroboam tomó la parte del norte, es otro punto, y que fueron a adorar ídolos en los lugares altos, ese fue punto. Entonces se fue, hasta que llegamos al versículo con el que empecé, fue mi versículo clave también. Usé el mismo para cerrar. Entonces, a ver, ¿quién quiere seguir leyendo? ¿Quién sigue? Sigue, no, Martino. Mercedes.
si está disponible. Sí, bendiciones. Bendiciones, Mercedes, ¿puede leer Pero un vieras que, pero No vieras alcanza a leer. que la letra no la hablo por mi teléfono. Y no se escucha bien. Se lo voy a pasar a otra hermana. Pastora, no le No se escucha usted. escucho casi. Ok, déjeme, le voy a dejar a Gloria Chacón que lea. Gloria, ¿puedes leer el siguiente? Porque si le falla la internet, yo creo, a la hermana. Un párrafo. Sí. Ahí está. Dice, esto requiere, esto requiere por lo regular una gran cantidad de trabajo, con alguna frecuencia un plan. Relampaguea. Ajá. Un plan relampaguea en la mente como una inspiración y el sermón se formula en pocos instantes, por lo menos en forma de bosquejo o esqueleto. Por la inteligencia de ordinario no trabaja con rapidez eléctrica y solo después de un trabajo duro el bosquejo va avanzando su forma satisfactoria. A veces hay una lucha larga con la oscuridad y confusión de ideas. El pensamiento parece nadar en el caos, apareciendo una idea aquí, otra allá, sin conexión, o se presentan ideas muy buenas, pero que no vienen a propósito para el tema y hay que rehusarlas o diferirlas para un sermón de otro tema. Sin embargo, el trabajo persistente y la meditación ay, Sacará. o sacará el orden del caos por fin. Un número considerable de las ideas sugeridas durante la Meditación. meditación serán aptas para entrar en un plan armónico basado en el tema y su texto. Tal vez el predicador se siente inclinado a alguna ocasión a renunciar el uso de un plan por razón de la dificultad en prepararlo. Parece tanto más sencillo seguir adelante diciendo buenas cosas, formulando argumentos y lanzando exhortaciones que no tienen mucha relación entre sí, sino que cada una engarza con otra por la frase final que da origen a otro párrafo con ideas totalmente diferentes. Amén, hasta ahí. Amén. Entonces, este párrafo deben de subrayarlo o hacer nota de para los que son principiantes. Aquí hay muchos pastores que ya predican y están bien desarrollados, pero eso es importante. Porque dice, tal vez el predicador se siente inclinado en alguna ocasión de renunciar al uso de un plan. Y esto es muy común, que ya cuando desarrollamos nuestro bosquejo y yo tengo mis puntos y tengo ahí mis versículos que voy a usar, y yo soy muy dada a eso, y yo tengo que, o sea, yo me disciplino, trato de disciplinarme en eso, porque yo agarro de que estoy desarrollando mi bosquejo o ya estoy allá en el púlpito y estoy hablando. O sea, me da mucha tentación a hablar porque tengo otras ideas de ese texto. De hecho, de repente tengo textos ahí que voy a usar, son de parte del plan. O sea, lo mantengo en ese plan de lo que podemos decir que estoy hablando de la fe y uso por decir 5 versículos de la fe, pero algún que otro versículo está muy rico en otros temas. O sea, hay versículos que tienen tienen otras palabras, ¿verdad? Y entonces me da mucha tentación usarlo y desviarme un poquito. Entonces, ahí nosotros, el consejo es aquí, enfócate en el mismo plan, porque vamos a caer en esto que leyó ella, vamos a caer en dice, parece tanto más sencillo seguir adelante diciendo buenas cosas, aunque sea algo bueno lo que vas a decir, y luego, la cosa que luego escuchas al predicador, que dice, no sé por qué estoy diciendo eso. No está bien así, no debe de ser así. Nosotros tenemos que llevar ese plan bien, bien fungido, o sea, es bien hecho. Solamente que sea el Espíritu Santo de verdad el que está diciendo esas palabras por alguna razón en su momento y es un kairos de Dios. Entonces sí, obedecer al Espíritu Santo, pero no podemos estarle usando de excusa porque no desarrollaste bien tu plan y estás hablando acá
O sea, ya te saliste del tema y te vas a salir varias veces si no te disciplinas en mantenerte en el tema de lo que estás hablando. Y yo soy una de esas, me pongo como ejemplo de que siempre me estoy disciplinando. O sea, yo digo, no, ahí mismo donde estoy en el púlpito, me quiero salir del tema y yo digo, no, no me puedo salir del tema aunque es tentador. ¿Por qué? Porque el versículo está saturado de riquezas, de que quieres hablar de otras cosas, ya que estás ahí, quieres enseñar aquello, y es mejor mantenernos en el tema. Dice, formulando argumentos, lanzando exhortaciones que no tienen mucha relación entre sí, no tienen relación con el tema que estás dando, dice, sino que cada uno engarza con la otra por la frase final que da origen a otro párrafo con ideas totalmente diferentes. Entonces, no nos demos, no caigamos en eso nosotros mismos. Nadie nos está poniendo el pie ni nada, sino que es tentador eh, porque así es la escritura, la palabra es muy rica y pudiera ser que nos saliéramos del tema, pero por eso estamos aprendiendo aquí. El sermón va a ser eficaz si aprendemos a darlo primeramente conforme a la dirección del Espíritu Santo y lo que estamos aprendiendo, porque va a ser un sermón que les va a traer, que va a ser edificante para la congregación, porque la congregación va a decir, ese tema estaba genial, habló a mi vida, habló los puntos que Dios me habló a través de los puntos que el pastor habló, etcétera, o la persona, sea un ministro o así. Y luego dice, bueno, pues ya, ¿quién sigue? Tenemos a Alejandra. Hola, Alejandra, puede leer el siguiente párrafo. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Estás disponible, Ale? Si no, Amén, pastor. Amén, pastora. Buenas noches, Dios le bendiga. buenas noches, Sandra. Adelante. Ajá. Esto puede admitirse en la conversación cuando nos dedicamos a anunciar el evangelio a otras personas. Pero en el púlpito nunca. Los oyentes no recibirán una impresión tan profunda y perdurable del sermón si éste no sigue un plan mejor que un simple conjunto de buenas ideas. Es verdad que Dios se ha servido a veces de los medios más humildes para realizar su gran obra de salvación de almas. Y sermones sin orden lógico no han sido siempre sin fruto. Pero tal modo de proceder no es aconsejable en medio alguno cuando puede haber un propósito y una ordenación clara del sermón. Una aglomeración de pensamientos buenos puede compararse a una turba que trata de apoderarse de cierta fortaleza, pero tener éxito en algunas ocasiones, pero no podrá obrar jamás con la eficacia de un ejército en el que cada hombre ocupa su lugar. Un plan es necesario en todas las cosas. Un arquitecto no principia a edificar sin antes haber trazado un plano. Un ingeniero civil no lanza sus brigadas al azar, sino sobre las montañas, sin haber antes ideado por dónde debe pasar el camino que se propone construir. El predicador no debe lanzarse a trazar el camino que se propone hacer llegar hasta el mismo corazón de sus oyentes, sin plan, excepto en casos especiales en que tal preparación haya sido de todo punto imposible. Y la inspiración del Espíritu suple la imposibilidad del predicador. Pero aún en tales casos de improvisación, los predicadores convenientemente educados o experimentados suelen recibir la inspiración en forma de un plan rápidamente concebido y en cuyo desarrollo puede notarse el poder de lo alto.
La misma ayuda y poder puede notarse en el desarrollo de un sermón formulado con más tiempo y oración, la cual el estudio de ningún modo puede ni debe suplir, Hasta ahí. ni debe suplir. Ajá. Hasta ahí. Bueno, está muy Ajá. entendible lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo todo el párrafo, vea que tenemos que Sí. tener un plan. Y con todo sabemos que el Espíritu Santo va a haber algunas ocasiones, como una vez me tocó a mí que por alguna razón pues en lo que estaban, porque yo llego temprano a la iglesia, vamos a decir, llego una media hora antes, entonces yo pues en lo que llegan las hermanas, estoy leyendo la escritura o me pongo a orar, y en esta ocasión, como así, mire, me vino un pequeño sermón, así, o sea, ay, dijiste esto que estoy leyendo, me vino la idea, o sea, el Espíritu Santo empezó a inspirarme, y en la misma Biblia empecé a hacer unas anotaciones, porque dije, esto me va a quedar, yo solita dije, me va a quedar muy bueno para un día se ofrece, y aquí lo tengo. Y en eso entra el pastor y me dice, ¿puede predicar? O sea, eso fue de parte de Dios y ay, como algo fresquecito, algo que, como dice exactamente aquí, fue cocinado en el momento, o sea, unos minutos antes de que entrara el pastor. Y en mi iglesia es muy común que el pastor te agarre y te diga, ¿puede predicar? Eso tenemos que estar siempre preparados, ¿verdad? Y con todo, confiar que el Espíritu Santo nos va a dar, que vamos a pero esto toma su entrega, ¿no? Es como cuando le pides un favor de emergencia de $10,000 a tu mejor amiga. Y sabes que se los sabes que se los puedes pedir porque sabes que los tiene y porque sabes que se hacen ese tipo de favores. Pero no es fácil pedirle $10,000 a alguien que nomás conoces así nomás. O sea, que se saludan, van y toman un café, pero no hay esa amistad como con tu mejor amiga. Jesús es nuestro mejor amigo. Él va a estar ahí por nosotros, pero si nosotros no tenemos esa intimidad, por eso dice Job, amístate con Dios y te bendecirá y te hará bien y te vendrá bien. Entonces con él lo tenemos todo. No estoy diciendo que van a pedirle $10,000. Lo que quiero decir es que él siempre nos va a respaldar cuando tenemos esa amistad muy íntima con él. O sea, en el momento adecuado él va a estar ahí. ¿Ves, hija? Te dije que iba a estar contigo. Y así me ha enseñado el Señor. Entonces, Pastor Elfrey, ¿quiere continuar con el siguiente párrafo? Listo. ¿Lo alcanza a leer? ¿Me escucha? Sí, sí, Pastor. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué manera puede formularse el plan de un sermón una vez decidido el asunto o tema que se va a tratar? A continuación ponemos un gráfico que lo demuestra, a la vez que ilustrará y aclarará muchas de las instrucciones teóricas de este libro. Explicación del bosquejo gráfico. La sencilla figura de un trompo dibujado en la pizarra nos ha servido muchas veces para ilustrar a estudiantes de homilética el desarrollo que conviene dar a cualquier sermón. La cabeza del trompo representa el tema del cual parte la instrucción y el desarrollo consiguiente va ampliando y robusteciendo el argumento hasta llegar a la conclusión, la cual es presionada por cada pensamiento del sermón. Todos ellos pesan sobre la punta que deseamos clavar en las consecuencias de nuestros oyentes, determinando su decisión por Cristo o su resolución de poner en práctica la amonestación del predicador sobre el tema que sea. En el presente gráfico, y contando con la habilidad de un buen dibujante, hemos ampliado y completado la ilustración. El tema o asunto lo representamos por una nube que se forma como consecuencia de la necesidad espiritual que el predicador apercibe como ensombreciendo la vida de sus oyentes. Dicha nube produce un rayo que ilumina la mente del predicador.
es el texto apropiado a tal necesidad, el cual origina un título adecuado y interesante. Del mismo modo que antes de la caída de un chaparrón, se producen muchos relámpagos inicuos, así surgen en la mente del predicador temas y textos que no llegan a satisfacer. Aparece por fin el más acertado de todos, el cual, rompiendo la nube, da lugar a una lluvia de pensamientos. Y si la mente del predicador ha sido bien preparada, con una disciplina homilética, aunque caigan estos dispersos y confusos, serán encauzados por los canales de un plan bien dispuestos. De este modo, todos aquellos pensamientos aprovechables entrarán en su lugar y momento debido en el cauce del río. Es la argumentación del tema. Hasta ahí, pastor. Quiero mostrarles la gráfica, pastor Moromisato. A mero al último, si no está, no sé si pueda enseñárselas aquí. Aquí está la gráfica. Es un como tipo trompo, no sé si allá en Perú se use, no sé si la ven acá. Déjenme ver si puedo poner mi arriba. No me va a dejar. Pero no sé si me alcanzan a ver acá. A ver, mire, este es el trompo, está mero al último del libro. ¿Sí lo ven? Yo lo he visto y está un poquito, está muy saturado. Entonces yo les voy a hacer una gráfica aquí inmediatamente porque la que les hice al otro grupo, pues la tiré, porque nunca pensé que le iba a volver a usar. Déjenme ver. Aquí se los voy a hacer muy rápido. Entonces yo voy a poner mi cuadrito aquí arriba y le vamos a poner el tema. Si quiere ponerle título o versículo, puede usar el título. Entonces yo me voy a agarrar así con ahí se los muestro, un segundito. Título, y luego esta introducción, va a ser uno, dos, tres. Y vamos a decir que y luego ya tus pasos a desarrollar o desarrollo, le voy a poner desarrollo, pues sería el 4. Y vamos a decir que en tu desarrollo de tu tema tiene 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego tu conclusión que sería, tu desarrollo serían el número 5 y luego ya el 6 conclusión o cierre, slash y luego cierre. Entonces, este trompo está bien complicado. Bueno, yo sí lo entiendo y ustedes también le van a entender, pero, o sea, la persona se excedió con tantas notitas, pero no es muy simple, mire. Es muy simple. Tiene su tema número 1, número 2, un título o el versículo que va a usar. Su introducción puede ser una ilustración, puede ser o puede ser no me acuerdo nomás, una nota, algo que está relacionado con esto y luego tiene su desarrollo, le digo al punto 4, nomás la pone el desarrollo, pero su desarrollo van a ser los 4 puntos, vamos a decir que está hablando de la fe. Bueno, el tema es la fe en tiempos de dificultad, luego ya puede usar el versículo tal de la fe, vamos a decir Hebreos 11:1, en su introducción puede hablar de uno de ellos, de los que va a hablar, ya ve que hay muchos en ese pasillo de la fe, esos valientes de la fe, puede usar alguno de ellos. Puede usar un testimonio suyo, que en un determinado tiempo se valió de la fe y pasó por aquella situación. Entonces ya lo desarrolla con versículos, dando ánimo, exhortando, o sea, levantándoles los ánimos con versículos, con historias de cada uno de ellos. Quizás puede usar 5 de los que están ahí, por decir, está Enoc, está Moisés, está Abraham, está quién sabe quién y quién sabe quién. ¿Sabe cómo? Hasta podemos usar a Pablo, que también fue un tremendo. Y luego lo desarrolla y luego ya en su conclusión puede usar también cualquiera de ellos para hacer, usaría yo a Jesucristo, que es el mayor ejemplo que tenemos de fe, porque él fue a la cruz
confiando y sabiendo que lo que iba era obediencia para Dios, pero también el amor que nos tuvo, ¿verdad? De salvarnos a través de... Entonces, vean, no, son bien poquitos, es algo muy sencillo. O sea, no se compliquen tanto con eso, como el luego a ponerme a hacer en cada vez que voy a hacer, es que sí tenía una alumna, cada vez que iba a hacer un sermón, me hacía eso. Pastor, ¿qué Me decía el 6? mandé el 6. ¿Qué dice el 6, pastor? Conclusión o cierre. Ahí se le Conclusión o cierre, listo. tomo un screenshot, Amén. le tomo una fotito y se los pongo ahí, pero o sea, no, ustedes lo van a aprender aquí, pero eso está complicado, está mero atrás del libro. Entonces aquí, mire, por si dice bosquejo gráfico de un sermón bíblico, necesidad del progreso en la vida espiritual, esto, el texto, título, y lo dice pigmeos o gigantes en la fe. Usó el mismo que usé yo sin haberme fijado. Entonces dice introducción, divisiones principales, subdivisiones, más subdivisiones sobre las subdivisiones. Luego te da subdivisiones secundarias. No, hombre, no está bien. O sea, es mucho. Es mucho, dice argumento del tema, desarrollo del sermón. Está bien, todo esto lo van a aprender ustedes, pero le digo, tuve este, una alumna que cada vez que me iba a hacer un sermón, ella hacía el trompo y hacía el sermón adentro del trompo. Y es más simple que eso, para ella recordarse en su mente esa capacidad le daba, pero le digo, mija, no te compliques, esto es nada más, ay, pastora, ¿por qué no me lo dio desde un principio? Le digo, porque no tiene ciencia. La palabra, el mensaje de Dios debe ser, o sea, el desarrollo debe ser simple, Dios, porque Dios no lo va, ¿sabe cómo? Es como un río. Tú siempre estás estudiando la palabra, tienes esa comunión con Dios. Entonces, fíjese, como eres una persona de oración, un hombre, una mujer de oración, es tan fácil discernir lo que Dios quiere para ese sermón que tú quieres dar. La pregunta que hicimos al principio, ¿qué Dios quiere que yo hable para esta iglesia? Y Él te lo va a dar. Porque discernimos qué necesita la iglesia. Como por decir ahora, hace poco que entramos a esta iglesia, tenemos yo creo como unos pocos meses. Entonces, en el principio me fijé que hacen muchas actividades y luego muchas actividades, que la enchilada, que el tamal, y vamos a vender esto, vamos a vender lo otro. Es una iglesia muy linda y hay muchas ancianas, muchas señoras ya grandes, así como yo, un poquito más grandes también. Entonces, tienen una joven que entró, un poco más joven que yo, y ella hizo una actividad todos los meses tenemos que poner $20. Entonces yo tenía así como un mes, yo creo. Entonces dije, yo también colaboro, mis 20 y los de mi hija y otros 20 para el mes que entra. Porque dijo que la actividad era para un retiro. Entonces yo dije, me encantan los retiros, o sea, te apartas, vas a orar, dejas el celular. Siempre nuestra alma está deseosa, ¿verdad? De ese tipo de cosas, de las cosas espirituales. Entonces cuando me dio tanta risa, o sea, me dio mucha risa lo que dijo, y en el retiro vamos a ir a San Antonio, es una ciudad como con 20 millones de habitantes, dijo, vamos a ir de compras. Y yo, pues o sea, dentro de mí yo me ataqué de la risa. ¿Sabe por qué? Porque más que nada, luego cuando yo entré a esa iglesia, yo discerní antes de la actividad y todo eso, que la iglesia necesitaba tanto levantarse espiritualmente. Entonces yo dije, nosotros necesitamos orar, necesitamos vivir una vida espiritual primero, o sea, de adentro hacia afuera. ¿Sabe cómo ayunar, estar orando, empezar a tener esa relación con Dios? O sea, la iglesia lo tiene todo, es una iglesia bella, preciosa, son señoras santas, hermanas santas, preciosas, pero no son personas de oración. Yo le dije al pastor, necesito una llave de la iglesia porque voy a venir a orar. Y solita nomás le dije, no necesito que nadie venga, pero si quieren venir, pueden venir. Porque yo dije, yo tengo la necesidad de interceder por mis hermanas. Entonces, pues es lo que empecé a hacer. Ustedes van a ver el póster ahí todas las mañanas o a la madrugada que despierta, le doy, no hice el póster, si alguien quiere acompañarme. Y muchas de las veces estoy sola, pero ya está impulsando a las hermanas. Y yo les digo, no tienen que estar aquí porque ya son señoras grandes, pero si pueden orar desde su casa, tómense ese tiempo, vamos a orar, vamos a tener esa intimidad con Dios, porque el alma necesita
¿Sabe cómo el alma necesita, el espíritu de nosotros necesita a Dios? Nuestra alma necesita a Dios en todo tiempo. O sea, las cosas de ir de compras nos salen sobrando. Todas lo hacemos, las que acá en Estados Unidos es otro rollo. Entonces aquí necesitamos tanto, tanto a Dios en nuestra vida y tenerlo como dirección el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, porque como hay muchas cosas, entonces la necesidad espiritual no es que no esté ahí. Lo que pasa es que la gente se conforma porque ya tiene la papa, por decir así, tiene la comida, tiene el techo, el airecito, la silla bonita, entonces mengua ese tiempo de oración porque no hay esa necesidad de lo de afuera, pero los corazones están vacíos. Necesitamos tanto de Dios. Yo les pido por mi iglesia, les pido mucho por mis pastores, por mi iglesia, porque estamos en decadencia espiritual. Entonces sí, hay que echarle ganas con eso. Esa es la gráfica de lo que les quería decir. Y ahorita les paso, ya lo hago más mejorcito, ahorita el, la gráfica que yo hice, que está toda así rayadita, así de voladita. Ok, vamos a continuar, pastor. ¿Puede poner la hojita? Y No vamos a puedo darle la pasar. oportunidad a Alejandra. ¿Ya estás lista para leer, Ale? Ahí va a poner el pastor la hojita y ahí puede leer si no tiene el libro. Sí, sí, hermano. Adelante. Sí, aquí tengo bueno, desde donde dice el río, ¿verdad? Sí. El río es finalmente una corriente poderosa que se lanza por la catarata de la conclusión. Obsérvese cómo en el interior de esta aparece la recapitulación, que consiste en una mención breve de los argumentos principales del sermón. No todos los sermones necesitan una conclusión recapitulativa, pero siempre tendrá lugar un breve resumen, sea en la forma detallada que indica el gráfico o de un modo más general. Obsérvese cómo el río que representa el caudal de pensamientos de un sermón puede venir de los montes de la imaginación del predicador en dos formas diversas. Atropelladamente, como un chorro de frases e ideas sin distribuir, dejando en el ánimo de los oyentes la impresión de haber escuchado un montón de cosas buenas, pero sin ser capaces de definir el curso que han seguido tales pensamientos, o bien relacionados el uno con el otro en la forma escalonada y ordenada que aparece en la supuesta red de canales de la izquierda. Del mismo modo que un caudal de agua es mucho más eficaz cuando es bien distribuido para regar la tierra y hacerla producir sus frutos, porque el líquido elemento, en vez de pasar inútilmente, se esparce y empapa los surcos. El sermón bien ordenado es mucho más susceptible de quedar retenido en las memorias y corazones de los oyentes que el sermón no homilético, desordenado y confuso. Por abundante que sea el don de palabra del predicador e imponente el griterío y los ademanes con que fuera pronunciado. Tanto en el gráfico como en todos los bosquejos del libro hemos adoptado para las divisiones los signos que suelen usar la generalidad de los predicadores. Así, los puntos principales son indicados por números romanos, 1, 2, 3, 4, las subdivisiones por cifras, 1, 2, 3, 4, etcétera, y las subdivisiones secundarias por letras, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, etcétera. Hasta ahí. Sí. Ok, bueno, aquí vamos a hablar un poquitito acerca mire, una palabra aquí, dice surcos, bueno, aquí. Dice, si bien distribuido para regar en la tierra y hacerla producir sus frutos, porque el líquido elemento, en vez de pasar inútilmente, se esparce y empapa los surcos, o sea, tiene propósito, se fija. Les voy a hacer un comentario acerca de un predicador que a mí me encanta, lo quiero mucho, fue mi pastor virtual en la pandemia, ya se han de imaginar quién es, Dante Gebel. Entonces, Dante Gebel, esta es mi opinión personal, cada quien, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa acerca de Dante Gebel. Dante Gebel usa muchas ilustraciones. Entonces, él empapa los surcos, pero de ilustraciones de cosas personales que él vivió en Argentina, lo que le pasó con fulano. Él lee mucho. Entonces, lo que él trae te edifica momentáneamente en el sentido de que, oh, pues fue un sermón motivacional, pero tú te vas a casa sin palabra.
Quiero que empiecen, óiganlo de vez en cuando y ustedes van a ver que está escasa. Ya está haciendo mucho más mejor él. Está haciendo más mejor, ya está introduciendo más la palabra y todo eso. Y ya se pone poquito más, pero todavía tiene eso, el monólogo. O sea, él le gusta mucho hablar y está enfocado. O sea, aunque él te trae esa ilustración de aquel fulano, que el corazón quebrado, que estamos rotos, que estamos, o sea, se fija, él usa mucho eso, mucho la emoción, pero no nos edifica. Entonces él sí moja todo el surco, sí moja, sí lo moja, sí, pero tú te vas a casa y no hubo palabra, o sea, no se nutrió tu espíritu porque te llevaste algo que es de parte del hombre. Entonces, por eso les digo, pueden usar una ilustración, pueden usar algo que se encontraron en la internet, alguna cosa un testimonio que ustedes, algo pequeño para introducirlo o parte del desarrollo y ya, pero no podemos exagerarnos o como poner tanta ilustración como lo hace él, porque no, o sea, yo tengo que traer el mensaje de Dios. La palabra, saturarme de versículos, saturarme, si va a ser un capítulo el que voy a dar, si va a ser una historia, una parábola, saturarla y tengo que pedirle a Dios la gracia, porque a veces nomás estar, aprenderte la parábola, decirla, aprenderte el capítulo, no te, fíjese, por eso es un llamado al predicar, para ser predicador es un llamado. El compartir la palabra para el evangelio, todo lo debemos de hacer, sea como seamos. Todos tenemos esa responsabilidad, pero para predicar, poner a alguien en el púlpito, o sea, ustedes van a ser pastores, los que ya son pastores ya sabemos, pero los que van a ser pastores, no podemos poner ahí un neófito que no sepa, ¿sabe cómo? Entonces hay que enseñarles y que estén ahí, que dé buen testimonio, que ustedes vean que va a desarrollar bien. Y igual le pueden ir ayudando, lo pueden ir poniendo en los sábados o los miércoles, así, de a poquito. Como yo ahorita tengo un maestro que nada más le doy chance, lo más los lunes, a 1 hora. Entonces ya tiene mesecitos, así soy la he hecho muy bien, soy ya lo voy a dar todo el lunes, lo voy a dar el lunes las 2 horas. Y ya, más adelante quizás le dé también el jueves. Y así, ¿sabe cómo? Entonces, tengo así diferentes maestros pero primero hay tiempo que den ese testimonio. Y lo ha ayudado mucho, o sea, él ha dado muy buen testimonio. Ahora sí, lo que sigue, vamos a darle la vuelta. Sermones textuales. Sermones textuales. Acuérdense, homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. No se les olvide lo que significa homilética. Ahora sí, ¿quién puede leer? Vamos a ver quién tenemos acá. Pastor, ¿usted puede ver quién tenemos que no haya leído? Ah, Decir. la hermana, la pastora Ana. Ah, no, tiene los nietos. Ah, ok. Está también Pastor Driver. Amén, pastor. Pastor, Eh, entonces, la hermana Ana, ¿ella es pastora? Sí, pastora Ay, Ana no Luisa. sabía. Perdón que siempre le digo hermana y es pastora, perdón, mi hermana. Ok, ok, Pastor River, adelante. Aquí nos dice, en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases. Textual, el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Temático, el que se basa sobre un tema o asunto. Expositivo, es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras. Estas 3 clases se subdividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver. Empezaremos hablando del sermón textual por ser el más fácil, sobre todo en su forma simple o hilativa. Sí, sígale un Seguimos. poquito más, sí, un poquito más. Diversos usos del texto. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antiguo y en gran modo recomendable.
El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Permítanos, empero, decir que el texto bíblico suele ser usado en tres formas por los predicadores. A. Como punto de partida para el sermón. Algunos predicadores hacen uso del texto como una especie de plataforma desde la cual se lanza a hablar sin acordarse del lugar de donde vinieron. Los que usan así su texto como excusa y no como base del sermón muestran tener poco respeto a la palabra de Dios y no serán estimados por una congregación de creyentes espirituales y fervorosos. B. Como punto de socorro o apoyo. Otros predicadores dicen su texto y predican sin orden pensamientos más o menos buenos, pero que por lo general predicador se ve perdido, regresa al texto, lo repite y vuelve a lanzarse al mar de sus palabrerías. En otra dirección muy diferente que la primera vez, usando como excusa de su nueva disertación alguna otra palabra del mismo texto. Pero el oyente que piensa lógicamente no puede ver ninguna relación ni conexión entre esta segunda parte del sermón y la primera. Las congregaciones sometidas a la tortura de esta clase de sermones nunca tienen una idea clara de lo que se propone decirles el predicador y le es muy difícil recordar otra cosa que sus frases sueltas del sermón. C. Como verdadero texto y fundamento del sermón en las formas que vamos a analizar. Hasta ahí, pastor. Gracias. Entonces ya vieron en el punto A, vea, punto de partida para el sermón, que hacen el uso del texto como de una especie de plataforma desde la cual se lanzan, o sea, usan un texto y de ahí se dirigen hacia todas partes trayendo un sermón que no tiene un orden tampoco. En el punto B dice como punto de socorro o apoyo y prácticamente es lo mismo, excusa de su nueva disertación alguna que otra palabra del mismo texto, pero el oyente dice, piensa que no, lógicamente no puede haber ninguna relación ni conexión. Y no es común, pero sí me ha tocado ver así que no están preparados y son, o sea, como es gente que viaja mucho. Entonces ya al último o te traen el sermón repetido de la del año pasado o te traen algo muy simple y pues pues se pierde la confianza de volverlos a invitar o se pierde eso de que nos pasa cuando ya tenemos el conocimiento, ¿verdad? Cuando ya sabemos el desarrollo y que debe tener el orden y todo. Quizás el resto de la congregación no lo note y se quedaron con la finta de que muy buen predicador o qué bonito predicó porque los hizo reír, los hizo llorar, pero no hubo un enfoque de un plan definido, entonces se van con la finta. Por eso cuando el estudiante entra a la escuela y empieza a aprender esto, tenemos muchos comentarios de estudiantes que tenemos una jovencita en la otra clase que nos comenta que está bien jovencita ella, tiene como unos 18 y dice que fueron ella y su abuelita a una campaña y que pues que el pastor pues que no trajo palabra. Dice que, pues bueno, pues la gloria de Jehová cayó, dice, estuvo muy bonito, sí se sintió la presencia de Dios. Dice, pero la presencia de Dios duró, dijo, como unos de 5 a 10 minutos, estuvo fuerte, todos estaban así como bien, bien tocados, llorando y todo. Dice, y dice que dijo el predicador, pues el invitado, que dijo, bueno, pues ya la presencia de Dios estuvo aquí, ya no predicó. Entonces, la jovencita lo notó. Entonces me dice la jovencita aquí en la clase, no en esta, pero en la otra, dice, pastora, ¿qué se hace ahí? Le digo, no, pues ya es que o sea, él ya cerró, no dio la palabra, tu pastor debió haber tomado el lugar y haber traído la palabra. Como en mi caso, en nuestro caso, como en los miércoles es de damas,
Entonces, a todas las damas les da el pastor la oportunidad. Bueno, es una hermana la que se encarga de lo de las damas, es una hermana, la presidenta de damas. Eso nos da la oportunidad a todas. Y yo miro que cuando me dan la oportunidad a mí, él ya no pasa a seguirle o a como a quizás corregir errores o traer más definido lo que la persona trajo. Pero sí noto que cuando las otras hermanitas predican, pues es porque no saben, ¿verdad? Eso traen su historia y luego duran 5 o 10 minutos y ellas están aprendiendo o no han aprendido mucho, no sé. Pero entonces ya el pastor toma el lugar y él realza, no las ofende, me gusta mucho lo que él hace, dice, ya les dice, me gustó mucho lo que trajo la hermana, miren, tengo otro punto acá que también les puede interesar o así. Él realza lo que trae, pero sí noto yo, digo, oh sí, pues él está haciendo para no dejar la palabra porque es cortita la que ellas traen, debe ser de mínimo 20 minutos a 40, entonces él ya toma parte, ¿se fijan? Pero en el caso de la campaña de esta jovencita, se llama Vicky, en el caso de Vicky, pues dice, pues no, el pastor ya no tomó y así se quedó, nos quedamos sin la palabra y es una jovencita. Si ella notó eso, imagínense nosotros, los adultos o que ya tenemos tiempo, es notable. Ahora sí, el que sigue, seguimos con el textual ilativo, ese está suave. ¿Quién sigue, pastor? La pastora ahí, Elizabeth. Amén, a ver. Amén, pastora. Dios le bendiga. Pastora, bendiciones con todos. Muy buenas noches, pastora Alex, también. Sermón textual ilativo. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues darían como resultado un galimatías de ideas sin orden lógico. ¿Sigo, pastora? Un Ejemplo. momentito ahí Ajá. para explicarle lo que quiere decir galimatías. Galimatías proviene del francés, como ya lo habíamos dicho, a un lenguaje, a un lenguaje un poquito más complicado, casi sin sentido o confusión de ideas. Eso es lo que quiere decir galimatías, o sobrellévelo hasta ahí. Dígale, pastora. Ejemplo 1. Sobre 1 sobre 1 Timoteo capítulo 1 verso 15 nos dice: después de formular un tema que concreta el mensaje del texto, como el fiel mensaje o noticias sin igual, puede desarrollarse diciendo: introducción, la necesidad de verdad que tiene el mundo habiendo habido tantas enseñanzas de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado. 1. Palabra fiel. Expónganse los motivos que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como son su enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad y pertinencia de los primeros propagadores del cristianismo, etc. 2. Digna de ser recibida de todos. Puntualice la necesidad que todos los hombres tienen de salvación y, por tanto, de hacer caso del llamamiento de Dios. Resístase la
inclinación que pueda sentir el predicador novato, perdón, a explicar en este segundo punto el plan de salvación, pues esto ha de venir después. Hasta aquí no hay que hablar más que de la veracidad y necesidad del mensaje. Pásese luego al tercer punto diciendo, ¿en qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer? 3. Que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, elegido de Dios para una misión especial. Jesús significa Salvador. Háblese de las repetidas promesas que Dios hizo de enviar a un ser de tal naturaleza a través de los tiempos desde que el primer hombre pecó. Resista también aquí la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, reservándolo para el punto que sigue. 4. Para salvar a los pecadores. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un maestro y no llegara a efectuar la salvación por su muerte redentora, ilústrese con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por un prójimo. 5. De las cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Diga a los creyentes, personalizando ya el asunto, quizá no seas el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que te interesa tanto salvar como tu propia alma inmortal. Nótese el orden lógico de este texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal. Otro texto notable que viene lógicamente ordenado es en el libro de Juan, capítulo 10, versos 27 y 28, el cual, por referirse a una metáfora, la del buen pastor, requiera una explicación y aplicación especial. Ejemplo 2. ¿Seguimos, pastora? Hasta ahí, pastora. Perdón. Pues veamos Gracias. un poquitito acerca del sermón textual hilativo. Este es un ejemplo, lo que la pastora leyó es un ejemplo de cómo un solo versículo, ahí en 1 Timoteo 1:15, ahí en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se fija cómo ella desarrolló los 5 puntos? Ella hizo una pequeña introducción. Para si quieren agarrar estos puntos, vamos, este libro está lleno de bosquejos que ustedes también pueden utilizar y luego afirmarlos más con más palabras. Estos solamente son pequeños bosquejos que les dan la pauta, les dan los ejemplos y ustedes pueden tomar ya sea el mismo versículo para desarrollarlo en este sermón hilativo, que es hilativo, o sea que va siguiendo como palabra por palabra para desarrollarlo, o frasecita por frasecita dentro del versículo. Ya ve que el versículo tiene como varias frases, como unas 5 o 6 frases,
y la pastora leyendo aquí lo desarrolló, dice palabra fiel, entonces digna de ser recibida de todos. El punto 3, que Cristo Jesús vino al mundo. En el 5 dice en el 4 para salvar a los pecadores y luego lo desarrolló aquí. Es un bosquejo bien práctico y pequeñísimo que si nomás lo leemos vamos a durar nada más como 5 minutos. Hay que desarrollarlo bien. Te da los puntitos claves, pero tú los puedes desarrollar. O sea, hablar para salvar a los pecadores como vamos a decir por ahí en el 15, por decir, Pablo quería servir como un ejemplo de la gracia de Dios, por eso no dudaba en hablar de su vida pasada, sabía que otros pecadores cobrarían ánimo al darse cuenta de cómo Dios lo había salvado a pesar de los fracasos. Como es aquí, el que está escribiendo la carta es Pablo a Timoteo, entonces hay mucho hilo de dónde agarrar acerca de este versículo, porque podemos dar como trasfondo el testimonio de Pablo. También, es que miren, también podemos usar los personajes, podemos usar la geografía. En veces, en todos los lugares geográficos de la Biblia tienen un significado y Dios siempre también nos quiere hablar acerca de por qué se llama así. Entonces Dios, por decir como vamos a decir, ah, Belén, vea, Jerusalén o Belén, la casa de pan, ¿verdad? Algo así es lo que quiere decir. Entonces, algunos versículos dice, y que no había pan, había hambre en la tierra, y cuando la tierra es, el nombre del pueblo es la casa de pan. ¿Se fija? Entonces podemos sacar, para hacer más rico lo que estamos predicando, hablar, como también podemos hablar de Timoteo, porque Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue criado por su madre Eunice, por su abuela Loida. Él tenía tanta fe como su mamá y como su abuela. Entonces, para predicar el evangelio, aquellos que tienen tanta fe así, ¿verdad? Como que Dios nos ayuda a tener mucho amor por las almas. Bien, entonces, estas nomás son como pequeñas pautas para desarrollar el mensaje. Y luego el 5 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, ya sabemos que el buen pastor, las ovejas, o sea, lo pueden desarrollar más, él es el buen pastor, podemos usar el Salmo 23, podemos usar que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Hay mucho versículo. Para nosotros desarrollarnos así bien rápido en algo así como ilativo o textual o expositivo, hay que leer. Hay que saturarnos de la palabra, alimentarnos de ella, nutrirnos de ella, del día, y entre más leamos, más, o sea, más abundancia de texto vamos a tener, más abundancia de alimento para nosotros poner esa mesa rebosante de abundante comida para nosotros alimentar a las ovejas el día domingo, el día que nos toca predicar. Sean 10 minutos, como les dije, sean 5, pero que sean los mejores. O sea, satúrenlos de palabra, pero no nomás de llenarlos de palabra, sino que vayan con la unción, que vayan con la gracia de Dios. Pídanle a Dios primeramente humildad, la buena actitud para predicar. Pídanle gracia, pídanle sabiduría y pídanle unción. Pídanle al Señor, úngeme, yo no me quiero subir a ese púlpito si tú no estás conmigo. Yo no quiero subirme si tu presencia no está conmigo, para que aquello haga, que no sea nomás la letra lo que van a exponer, pero que aquello vaya, aunque la palabra va a hacer su efecto, ¿verdad? Ya tiene ya su propio poder, pero cuando el portador de la palabra se convierte también en portador de la gloria de Dios a través de la palabra, eso es algo maravilloso, porque entonces pues la gente se convierte, la gente viene al altar, puedes ministrar, puedes a orar por ellos, puedes ministrarles, y o sea, va a ser el efecto que estamos buscando, el sermón eficaz que traiga convicción a las almas, ya sea que se arrepientan de pecado o que vengan a exponerle a Dios su problema y que Dios se los resuelva, que Dios hable a su vida a través de eso. Y bueno, le seguimos aquí. Vamos a estar en el sistema textual analítico. Ahí es donde empezamos ahora, ¿no? No, acá abajo, privilegios del rebaño. Perdón, ejemplo 2. En este ejemplo 2, a ver, ¿quién tenemos? El pastor está afuera, pero alguien que lea un poquito más rapidito, porque ya son las 9:29. ¿Quién más? Déjame ver, ¿quién más tenemos aquí? Diosmari, ¿puede leer o está ocupada? A veces no tiene muy buena recepción. Diosmari, Amén, amén, pastora, amén. ok, Perdón, no está bien, le toca. perdón, pastora, perdón.
No. Ejemplo 2, ahí Ya. puedes leer. Ejemplo 2, lo voy a leer aquí mismo, amén. Ese es otro. Continuamos, dice, amén, amén. Dice, los privilegios del rebaño de Cristo, ejemplo 2. Introducción, refiere a la... ¿Ese, pastora? Sí, los privilegios del Amén. rebaño, ahí arribita. Sí, Amén, ejemplo 2. amén, amén. Bueno, introducción, referirse a la adecuada figura del pastor, que con frecuencia ocurre en la Biblia. Número 1, mis ovejas oyen mi voz. Explíquese quiénes son tales ovejas. Número 2, yo las conozcan. El privilegio y la responsabilidad implica la omnisciencia de Cristo. Número 3, y me siguen. Defínase lo que significa seguir a Cristo, imitarlo, obedecerlo, etc. Número 4, yo le doy vida eterna. Considérese la grandeza de esta promesa. Número 5, y no perecerá para siempre. Una seguridad preciosa de la que no debemos abusar. Número 6, ni nadie las arrebata de mi mano. Hágase observar la seguridad y el consuelo que esta frase de Salvador ofrece en horas de tentación. No deben ser tratados en forma expositiva simple, sino aquellos textos que contienen en sí mismo un orden lógico y progresivo. Es decir, que van de lo general a lo particular y de lo menos importante a lo más apremiante. Observe este mismo orden en Juan 3:16 y Lucas 19:10. Continúo. Sí, por favor. Entramos en el segundo tema que dice sistema textual analítico. Amén. Y dice así, pues puede añadirse fuerza a la idea del texto si se concreta en una frase que le define de un modo subjetivo. Es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Ejemplo número 3. Hasta ahí. Sí, Amén. porque estoy viendo unos Amén. puntos acá en el ejemplo 2 que ya ve que está bien cortito, ¿verdad? Está usando que sus ovejas oyen su voz. Ahí cómo lo pueden ampliar. Ahí donde dice me siguen, podemos usar también los versículos donde los discípulos le siguieron. Apenas que les dijo el Señor, sígueme, y ellos dejaron sus redes y le siguieron. Y ustedes pueden enriquecer este sermón. Estos son ejemplos para que también ustedes los usen. O como les dije ahorita, se den pautas. Dice, yo les doy vida eterna. También pueden usar versículos ahí de Juan, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él nos da abundancia de vida, nos da vida eterna, muchos versículos de donde sacar, y especialmente en el libro de Juan. Y luego en el siguiente, en el punto 5, dice, y no perecerán para siempre, y que usted te da esa seguridad preciosa. También hay muchos versículos que nos dan esa promesa de que vamos a vivir con Cristo eternamente, que vamos a estar con Él en que Él fue a preparar morada. O sea, se fijan, lo pueden enriquecer de muchas, todavía en el mismo enfoque, con el mismo tema, pero saturarlo de versículos. Pueden dar ilustraciones de alguna parábola muy linda que se refiera a esto. Y bueno, ahora sí, el sistema textual analítico, vamos a continuar con el ejemplo 3. ¿Puedes seguir leyendo, hermana? Amén, amén, pastora. Ajá. Me había ido el internet, pero ya llegó, gloria a Dios. Continuamos aquí, dice... Ejemplo 3, la promesa del ladrón arrepentido. Ay, se le fue la internet. A ver, el pastor Fidencio. O alguien que designe usted, pastor Alex. Compañía gratísima, estarás conmigo. Promesa sin dilación, estarás hoy. En estos métodos se da la prominencia más bien el pensamiento que la palabra del texto. Y no hay tanto peligro de que siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, que una manera
Es decir, que de una manera, repetición de lo que el texto dice, porque esto epígrafe analítico sugiere el predicador nuevas ideas. Ok, Ejemplo hasta ahí va, número 4. hasta ahí. Amén, amén. Hasta ahí. Acá teníamos en la página anterior una palabra que decía mensaje de indulto. Esa palabra de indulto quiere decir cuando por decir aquí en Estados Unidos tenemos una pena de muerte. Aquí sí la usan y te ponen la silla eléctrica o te ponen una inyección para que, ya no creo que ya tienen la silla eléctrica, pero te ponen una inyección, o sea, se la ponen al asesino, al matón en serie y muere, pero son como 20 años para cuando le dan, o sea, dura 20 años y luego ya lo mandan a la pena de muerte. Pero en cada en cuando entra algún presidente que perdona la pena. Eso es lo que se refiere con el mensaje de la salvación, es un mensaje de indulto, que Él nos va a perdonar esa pena. Eso es lo que significaba indulto por si alguien tenía una duda. Y aquí lo que leyó la pastora, en la hermana Diosmari, dice la promesa del ladrón arrepentido, dice seguridad para ampliar un poquito ese sermón, bosquejo que tenemos aquí. Dice, seguridad, está en Lucas 23:43, seguridad preciosa, de cierto te digo. ¿Qué cosa no nos diga Dios, no nos diga Jesús, vea, que no se cumplan su promesa? Entonces ahí podemos ampliar bastante con promesas que Dios las va a cumplir y que las ha cumplido. Amén. Podemos meter ahí promesas que Dios ha cumplido en nuestra vida y que pues que Dios no es mentiroso, ¿verdad? Que Dios, él nos dice algo y Él lo va a cumplir. Esa invitación admirable, estarás en el paraíso, también ahí podemos hablar de, pues, promesas también todavía, compañía gratísima, estarás conmigo, imagínense qué mejor compañía, y promesas sin dilación, o sea, hoy estarás conmigo hoy, y ustedes lo pueden ampliar también de estar en la presencia del Señor, podemos quizás introducir algún salmo o no sé qué más, pero es algo también para poderlo ampliar. Luego continuamos va con el capítulo 4. A ver, Pastor Alex, elija a alguien más en el Diga, ejemplo bueno, el 4. pastor Fidencio, Sí. Sí, pastor, buenas noches. Amén, pastor. Amén. Dios te bendiga. El ejemplo 4, Ejemplo ya 4. avanza, pastor, para una invitación evangélica, Isaías 45:22. Primero, un método fácil, No lo puedo creer. mirad. Segundo, un objetivo divino, a mí. ¿Puede avanzar, pastor? Tercero, una invitación amplia, todos los términos de la tierra. Vemos otro bosquejo en forma analítica sobre uno de los temas expuestos anteriormente, con un poco de desarrollo por medio de subdivisiones. Ejemplo 5. Los privilegios del rebaño de Cristo, Juan 10:27. Primero, son pueblo especial, mis ovejas. A. Expresa posesión, hemos sido comprados por él. 6. Expresa carácter, ovejas, no lobos. Segundo, son pueblo atento, oyen mi voz. Punto A, tienen oídos espirituales. Punto B, distinguen las voces mundanas y las del diablo, las del buen pastor. Tercero, pueblo amado, yo les conozco. Punto A, Jesús los discierne. Punto B, Jesús los aprueba. Punto C, Jesús los vigila. 4, pueblo obediente, ellos me siguen. Punto A, abiertamente reconocen a su pastor ante el mundo. Punto B, personalmente le obedecen. Punto 3, sistema analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. ¿Hasta ahí, pastor, o sí, el ejemplo 6? Siga. Amén. Ejemplo 6. Privilegio que extraña gran peligro. Tomando Efesios 4:30, pondríamos por título: primero, un gran beneficio, sellado por el Espíritu.
Segundo, una gran esperanza, el día de la redención. Tercero, un gran requerimiento, no contristéis al espíritu. O bien puede compararse la condición del creyente a la del esclavo hebreo, que esperaba el jubileo para obtener la libertad y formular el bosquejo de esta otra forma. Ejemplo 7. Privilegio que extraña gran peligro. Punto número 1. Un gran acontecimiento futuro. El día de la redención se refiere a la liberación de todos los males en la gloriosa venida de Cristo. Segundo, un privilegio presente, sellados, o sea, escogidos en lista para el día de la gran libertad. Tercero, un gran requerimiento, no contristéis al espíritu, no haríamos indignos de tan gloriosa esperanza si viviéramos mundanalmente. Observe que en ambos bosquejos hay un progreso de pensamiento hacia el objeto. Primordialmente del texto, que es exhortar a los creyentes a vivir a la altura de nuestra soberana vocación. 4. Sistema analítico expositivo. El sistema analítico se emplea con gran provecho en textos largos, o sea, porciones formadas por varios versículos, de los cuales se toma no cada palabra o frase para exponerla o considerarla, sino las que convienen el plan general del sermón según el tema bajo el cual se comenta. Esta clase de sermones se llama expositivos, y aunque tratemos de ellos ampliamente en otros capítulos, damos aquí estos ejemplos para mostrar cómo se aplica a ellos el método analítico, la inversión de términos. No es posible la formulación homilética de sermones expositivos, sino es por el método analítico, ya que se trata de pensamientos diseminados de un largo pasaje y no de un solo texto que se divide en partes. Por esta razón, sin las frases analíticas que relacionan sus partes con el tema, no tendría sentido las frases escriturales que se escogen para comentar. Hasta ahí. Amén. Si se fijan como, bueno, no se van a fijar porque no me ven predicar, pero yo predico mucho, esa es mi línea, ¿sabe? Porque yo soy maestra. Bueno, no me jacto de eso, solamente doy de gracia lo que de gracia Dios me ha dado, pero yo siempre lo hago expositivamente como que estoy enseñando. Traigo mis puntos y clarito y bueno, lo que yo, en toda mi capacidad, ¿verdad? No soy perfecta ni mucho menos, pero yo le digo al Señor, pues de esto desagradable, lo que el mundo desprecia, siempre yo no quiero ¿sabe que yo le quiero entregar al Señor toda mi vida, ¿verdad? Toda mi vida es para Él, a su servicio. Y esta es mi capacidad. Entonces yo le digo al Señor, toma esta capacidad que está bien incapacitada y úsala. Entonces es la disponibilidad que nosotros le ofrecemos a Dios. A lo mejor muchas veces nos vamos a sentir como me siento yo. O sea, muchas veces me siento muy inútil y muy corta, pero, pero ¿sabe qué? Encuentro que el Señor se agrada porque él mismo, como le dijo a Pablo, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se fija? Entonces Él nos va dando esa gracia, aunque nosotros nos sintamos esa parte débil, esa parte oxidada, esa parte que quizás para muchos es inservible, pero eso es lo hermoso, que es tu actitud lo que Dios se va a agradar y Él lo va a tomar como algo muy precioso. Tú te puedes ver a ti mismo como un vaso, como un vaso que probablemente después de que me tome el café lo voy a tirar porque es de esos de papelito. No me gusta lavar tanto los, los platos o me compro platos y vasos de papel para tirarlos. Y todavía tengo la lavadora de los platos, ¿verdad? Las echo ahí si tengo que lavar algo. Pero lo que me refiero es que me encanta mi vaso porque yo me tomo mi café en él, lo disfruto, se mantiene calientito y aunque es un vaso que voy a tirar, pues me sirvió.
y en el tiempo de mi vida que para Dios es un pestañeo, quizás menos que eso, somos un pensamiento en la mente de Dios, con todo, aunque seamos ese pensamiento, Dios nos ama y en ese pensamiento Él tiene este sueño de amarnos y de usarnos y hagamos lo posible de aunque seamos un pensamiento nada más, por tanto que Él nos ama, aún en ese pensamiento de ser un vaso útil y no queremos ser un vaso, no tengo aquí otro, pero tengo otro bien bonito. Acá está donde me eché un agua mineral. Es de mi hija Leslie. Estoy tomando agua mineral con limoncito y está muy chulo y lo cuido mucho porque es de ella y tiene muchos así bien lindos. Pero lo que quiero decir es que no queremos ser un vaso muy lujoso, muy bello, muy lindo, ahí alzadito. ¿Sabe cómo? Con todos los dones, pudiéndolo llenar. O sea, multiplicar lo que Dios quiere de hacer de los regalos que Él pone en nuestra vida, de usarlos y de llenarnos de su espíritu, llenarnos de su poder, fortalecidos en su poder, en su gracia y todo. Queremos ser un vaso de uso honroso, entonces no se preocupen ustedes solamente dispónganse. Aquellos que no son pastores, pero que están en esto, que a lo mejor Dios les está haciendo el llamado, o a lo mejor no es su llamado, pero están en otro, hay otro ministerio, hay otro don que Dios les está dando, lo que sea, pero lo que sea que van a hacer, por poquito que ustedes lo tengan, o por muy grande o poquito que sea, hagan lo mejor. O sea, pónganse a estudiar, si es predicar, hagan lo mejor, o sea, pónganse a estudiar la escritura, disfrútenla, gócense, o sea, deleítense en esos estatutos, en esos preceptos, en la ley de Jehová, y que ella, vea, y el Espíritu Santo pues los dirija a hacer ese mejor vaso de uso honroso. Yo quisiera que el pastor Alex leyera y también iba a hacer preguntas porque la jovencita Laura dijo, ay, es que en veces no le entiendo. Si hay alguna pregunta, ya saben que pueden preguntar, como ahorita. Laura, ¿entendiste la clase, Laura? Laura Adame, por ahí debe estar Laurita. Sí, ya le entendí. Es que mi duda era, por ejemplo, en las palabras como raras, por ejemplo, las que ha dicho, pero que da el significado. Entonces ya lo estoy anotando junto con el significado, pero sí, ya lo estoy entendiendo. ¿Hay alguna palabra ahorita que subráyalas o vémelas apuntando en un lado y yo te las explico inmediatamente? O sea, dime que tienes alguna palabra que te haya llamado la atención ahorita o ahora en esta última hora, estas últimas 2 horas. No, pues ya las anoté. ¿Alguien Pues más tiene conforme las va preguntas? diciendo, las estoy apuntando en el cuaderno. Muy bien, Laura. No queremos que nadie se quede con la duda. Yo procuro siempre, como si hay palabras que yo para mí digo, quizás en esto, porque hasta yo las tengo que buscar en veces ni me acuerdo, aunque ya la haya buscado, y las tengo aquí apuntaditas, usualmente tengo en mi librito apuntado ahí. La hermana Ana Luisa, ¿usted tiene preguntas? Pastora Ana Luisa? No, ok, tiene la manita así, pues ella quiere. Pastora Elizabeth, ¿tiene preguntas? Pastora, epígrafe. Epígrafe, aquí le digo qué significa. Epígrafe analítico. Sí, aquí le digo. Epígrafe analítico combina la idea es una cita o una sentencia o un texto que, que introduce un texto o con un análisis, es decir, la división de un escrito en unidades menores. O sea, epígrafe quiere decir como estás leyendo un texto y o sea, lo puedes desarrollar palabrita por palabra. Eso es lo que es un epígrafe, es que usa palabras con raíces griegas. O sea, esto es una palabra, hasta se oye epígrafe, como, como los nombres de los griegos. Pero eso es como esto el análisis del versículo, es todo lo que significa epígrafe. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra palabra? Gracias, pastora. Sí. Gracias. Pastora, tengo una pregunta. Aquí dice promesa sin dilación. Promesa sin dilación es sin tardarse, sin dilatación, está la palabra pequeñita. O sea, ahí mismo le dice, hoy estarás. Eso es lo que significa. Dilación es sin dilatación. ¿Alguna otra pregunta?
Y le entendieron al sermón ilativo. Es por versículo y luego que vas descifrando palabra por palabra, te fijas, como en ese que usó pues, se me hace que era primera de Timoteo 1:15, o sea, está bien bonito porque era que fiel es Dios, se fijan. Entonces dije, pues lo desarrollas con un solo versículo. No hay muchos que podamos, bueno, sí hay muchos que podamos desarrollar así, nomás que hay que ser cuidadosos de traer el enfoque apropiado y correcto cuando encontremos algún versículo. ¿Alguien más tiene preguntas? Pastora, quiero acotar algo. Esto me hizo recordar cuando hablábamos de hilativo, hablaba de hilación, ¿no? Y Hilo, me hizo ajá. recordar al hilo que en aquellos tiempos quizás esto con su rueca, con su palito para hilar, entonces que cómo jalaban la lana y se formaba el hilo, ¿no? Para ir tejiendo y así, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Para cuando estaba la lana en bruto, entonces la forma de hacer el hilo, ¿no? Sí. Para fabricarlo, el Ajá. hilo, y luego depositarlo en un ovillo o en un palo donde lo podían tejer. Eso, claro, la hilación es cuando siga jalando. Sí, sí, sí. Sí, Solamente eso. muy buen ejemplo, porque eso es lo que significa exactamente el sermón hilativo, vas hilando palabra por palabra hasta formar tu sermón, o sea, de un texto pequeñito de como de unas 10 palabras, formas un sermón y lo hilas, así como dice el hermano, como si estás tejiendo, como las viejitas que están tejiendo y forman su cobijita para el bebé. Entonces ya tienes un sermón precioso. Pastor Alex tiene comentario. Pastor Alex, usted no ha leído. Ya estoy echando menos que no ha leído. Si quiere, continuemos. Sí, lea lo que sigue, Bueno, lo que no. siga con las preguntas. De repente alguien tiene más preguntas porque, bueno, Sí, ya sí, vamos sí, a terminar. Pero por sería bueno. supuesto. Bueno, Pastor bueno Alex, las buenas preguntas. noches. Pastora Hola. Eunice, buenas noches. Pastor Alex, buenas noches, hermanos. Sí, quería consultar. Se compartió una imagen acerca de una figura del trompo, la cual se pudo observar incluso cuando hizo la gráfica del tema, la introducción, el concepto, el cuerpo y la conclusión. Si fuera posible, podríamos hacer un ejemplo en esta clase o en la siguiente para poder tener un poquito más de Por conocimiento. supuesto. Sí, ahorita se los hago bien porque como lo hice aquí improvisado, así, se los pongo bien bonito por detrás o así una cartulina linda. O igual lo pueden encontrar en Google, pero si yo les pongo una foto, una de Google más estructurada, bien linda, o algo que les haga yo ahorita y les pongo la foto, se las hago en un minuto más mejor que esto. Pero igual aquí en el libro, ustedes van a ir, ya vieron, se fijaron como, miren, ahí mismo dice la religión genuina, ese sería el tema. Usó de versículo o título, ¿verdad? Ezequiel 31 dice, yo no uso título, yo uso un tema y mi versículo. O sea, no te tienes que regir tanto paso por las reglas, siempre y cuando tenga las básicas, que sería tu tema, tu versículo. Estos de aquí no tienen introducción, recuerden que aquí estos son muy básicos, estos bosquejos. Entonces hay que ponerles introducción a los ejemplos que nos dan. Déjame ver si otro tiene introducción de los que tenemos acá atrás. El ejemplo 2 sí tenía introducción acá atrás. A ver. El ejemplo 2 dice, los privilegios del rebaño de Cristo, ejemplo 2 en la página 36. Introducción, referirse a la adecuada figura del pastor que con frecuencia ocurre en la Biblia. No te da la introducción, pero te da la pauta para que tú lo desarrolles, hablar quizás del pastor o quizás de la oveja. Hay ejemplos por decir como anécdotas de las ovejas que como si se les mete una mosca que se pueden morir, que las ovejas no lloran, que las ovejas nomás hacen ve, así, cosas así. No sé, cosas que tienen típicas de las ovejas
y que siguen a su pastor. Pero el otro día estaba viendo un TikTok y era como a mí me gusta seguir cuando son TikToks cristianos que te dan ejemplos y anécdotas y todo. Y este señor tenía todas sus ovejas, como unas, no sé si lo vieron, unas 20 30 ovejas, y él empezó a correr alrededor como de una piedra, y todas corriendo alrededor, una seguía a la otra, una seguía a la otra, y fíjense, se sale el pastor para un lado y las ovejas siguen siguiendo una a la otra, porque nadie se fijó que el pastor se salió, ninguna de esas ovejas. Y la moraleja de eso es que las ovejas tienen la mirada en el hombre, no en Cristo. O sea, es la moraleja que puso. Y yo, qué bonito, porque sí es cierto. Ahí van unas tras de las otras y lo que dice una y ahí todas se lo creen y todas hacen lo mismo y todas van siguiendo unas a las otras y no es así. Individualmente nosotros tenemos responsabilidad de proseguir a la meta. Ir a ese blanco, nuestro Cristo. Diga lo que diga la gente o sí o no, lo que sea que está pasando en la iglesia, nuestro deber es estar ahí, claro que sí, pero nuestro enfoque debe estar en Cristo, o sea, el pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Ok, bueno, esa sí nos da la introducción y luego ya saben desarrollar con sus puntos y luego ya una conclusión, llevarlos al clímax, llevarlos a ese punto alto, sea que los lleven a la cruz o sea que los lleven a otro, a una conclusión muy linda, a algo a que los lleve a sí tiene que ser un punto alto, no sé, como lo hice yo que los llevé al versículo otra vez y luego ya el comentario. Sí, pastor, voy a despedir a mi esposo, ahí vengo luego, luego. ¿Me puede continuar, por favor, con la clase? Ahí vengo. Amén, pastora. Bien, vamos entonces con el ejemplo 8. Voy a entrar para marcar, a ver. Bien, el ejemplo 8, la religión genuina. De Ezequiel capítulo 31, del 19 al 21. Que esto, mis amados, es importante ver que los ejemplos que se están dando, por eso son ejemplos, para que usted los pueda revisar, por favor, de cada autor de Ezequiel y los capítulos para que usted vea qué es lo que se trata de dar a conocer para que usted pueda entender cada versículo según a lo que quiera detallar. Cuando habla aquí el autor de Ezequiel, está hablando del autor. ¿Quién es el autor ahí? Es Jehová. En el punto 2, el cambio que produce. Y el cambio que produce habla, porque ahí está hablando de un corazón nuevo, de Ezequiel 31. Entonces dice, yo les daré un corazón y un espíritu nuevo. Entonces, él habla de qué va a ser el cambio que produce. ¿A dónde se dirige? Hacia el corazón y dar a conocer el espíritu nuevo. Tercero, habla también de la obediencia que demanda. ¿Qué demanda? ¿Qué obediencia? Para que anden y guarden su palabra. Entonces, ahí ver que es la obediencia que demanda. ¿Qué demanda el Señor? Es la obediencia para que anden y guarden conforme a su palabra. Punto 4, la bendición que da. Que la bendición que da lo va a dar a su pueblo. Y serán mi pueblo. Esa es la bendición de la cual Dios dice, la bendición que yo les doy es que van a ser míos. No hay más bendición, mis amados, que realmente pertenecer al Señor. No hay más gloria, mis amados, que ser de Dios. Más terrible, hermano, ser del diablo. Eso es terrible. Así que es una bendición. Entonces, estos puntos es un ejemplo claro para nosotros de cómo armar desde ya la comprensión de lo que usted de cada capítulo. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo 9. Dios, el todo en la vida del creyente. Dios, el todo en la vida del creyente. O sea, Dios es el todo. ¿En la vida de quién? Del que cree, de un creyente. Aquí agarra el Salmo 73, del versículo 24 a 26. Primero, habla de su guía
en la vida. Habla de la guía. Del versículo 4 habla de que su guía que nos da en nuestra vida. Punto 2, habla también su sostén en la muerte, que Dios nos va a sostener en sostén de la muerte. Y 3, su porción que es para siempre. Bien, nótese aquí como que en el primer bosquejo, todo el desarrollo giró alrededor de la palabra religión y en el segundo en la persona de Dios. Esta es la ventaja de tener un tema que une y da cohesión al sermón. En ambas porciones bíblicas hay mucho más palabras y frases interesantes que tientan al expositor a comentarlas. Pero para que el discurso siga un plan, deben tomarse solamente aquellas que tienen relación con el tema y desarrollarlas con la suficiente extensión para que el conjunto conforme al sermón interesante y edificante que deseamos dar a nuestros oyentes. Así que en el desarrollo del ejemplo 9 aparece dentro del texto bíblico del versículo 25, el cual puede ser citado y hasta también comentado durante el desarrollo del versículo 26, explicando que a veces con motivo de las tribulaciones con las cuales Dios prueba a quienes, a sus hijos, el creyente es tentado a sentirse muchas veces solo, abandonando de la providencia y llevando a pronunciar con ironía y amargura la pregunta del versículo 25. Pero basado en la gloriosa esperanza del versículo 24. Se cambia la amargura en confianza, hasta poder llegar a decir en un sentido ponderativo, no con signos interrogantes, sino de admiración. Así que la pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos? Wow, a mí esta ilustración me gusta porque yo he escuchado una canción del Salmos. ¿A quién tengo yo en los cielos? Este cambio del interrogante al admirativo puede estar basado en qué? En el poder y la sabiduría de Dios que observamos en dónde? En la naturaleza o en las promesas de la Biblia. Y también en ambas cosas. Así que para ello podemos presentar a los oyentes ejemplos científicos o citas bíblicas. Pero en este comentario del versículo 25 debe entrar no en el orden en que lo que hallamos en la Biblia, sino como un desarrollo del versículo 26, o sea, después de haber explicado la primera parte del texto que dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Para terminar con el clímax optimista, mi porción es de Dios para siempre. Esto es tanto en los días malos como en los días buenos. Así que si tratáramos de explicar el 25 antes del 26, resultaría una regresión de pensamiento el de tener que decir mi carne y mi corazón desfallecen, después de haber declarado fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero el esqueleto del sermón, basado en su título, Dios, el todo en la vida del creyente, nos ayuda a rectificar el vaivén de contrastes propio de la poesía hebrea, para construir un mensaje escalonado que empieza por la guía divina que comenzamos a recibir desde nuestra infancia y termina en una preciosa seguridad para todo tiempo y circunstancia. Así que vamos a poner el ejemplo de un texto tratado en las tres formas que venimos explicando. Y bueno, hasta aquí. Damos gracias a Dios. Son ya las 10. Nos quedamos para seguir en la próxima clase el ejemplo número 10. La pobreza de Cristo y nuestra riqueza. Amén, mis amados. Así que apunten dónde quedamos, por favor, para que usted pueda repasar los ejemplos anteriores y pueda usted ya desde ya ir practicando. Amén. Muy bien, pastora. Pastor, en la página de PDF que se quedaron,
Bueno, aquí no hay página, pastora. No Ok, muestra nomás. página. Ok, estamos en el ejemplo 10 donde vamos a empezar el lunes. Ok, yo ya lo Sí, el apunté, ejemplo 10. ahora sí ya no tengo problema. Sería como página 10, o sea, contando las páginas, Sí, 10. como en la 10 más o menos. Ok, ahí les voy a poner. Porque ahí Página. vamos a empezar con el método analítico. Método analítico. Ok, método analítico. Sí, está Sí. muy bueno eso que estaba comentando el libro porque ya ve que dice que no podemos hablar sin el orden porque me daba risa ahorita por lo que decía que mi corazón desfallece y luego después decía lo otro, ¿verdad? Entonces, muy interesante todo esto y fíjese cómo vamos aprendiendo. ¿Se fijan? Ven por acá para que es un saludo, que anda Gustavo, apenas llegó de Odessa. Les va a decir que habló. Gustavo, Hola, Dios les bendiga. buena vida. ¿Cómo estás? Qué Dios te bendiga. bueno, qué lindo verlos. Y sí, Pastor Moromisato, mis respetos. Qué lindo verlos y qué bonito saber que están apoyando el ministerio y la escuela y que tienen pasión por todo lo que pasa, todo lo que sucede. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, y estamos creyendo también que Dios está en esto y en lo que se está haciendo. Así que ánimo, adelante y esperamos verlos pronto y sepan que Ahorita. todo lo que se está haciendo es para la gloria del Señor porque La hermana chula. sí, no hay ningún otro motivo ni económico de parte de la pastora más que presentar a este evangelio de diferentes maneras y prepararlos a ustedes para que vayan a las naciones también. Un abrazo y que estén. Ahorita vamos a salir en vivo los que gusten apoyar. Todos. Todos. Es una orden. No, Amén. ¿cuántos hay ahorita? Como hay 17. Y Es viernes. sí, Faltan muchos. pero que puedan ver el programa y que puedan comentar y que dejen saber que la escuela está ahí presente. Pastor Alex, ánimo, qué linda la iglesia, qué bonito todo, como se va viendo y los llevamos siempre en el corazón y en las oraciones. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, un gusto escucharte. Bendiciones, pastor, bendiciones. Muchas Puede gracias. cerrar. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis amados. Damos gracias a Dios por este tiempo muy especial. Nos hemos gozado. Vamos a pasarle en este momento esta posta a Laurita. Adame, hijita, para que pueda cerrar un tiempo, este tiempo con oración. Amén. Damos gracias al Señor. Sí, amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por habernos permitido conocer más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes más de tu poder, de tu sabiduría. Bendice a los pastores, al pastor Alex, a la pastora Eunice, dale la sabiduría correcta y necesaria para que ellos puedan seguir edificándonos y para que ellos puedan que lleguen más almas a tu pueblo, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios te Amén, bendiga. amén. También damos la Gracias. bienvenida a Miriam Aguilar, que nuevamente se ha unido con nosotros. Así que Ella bienvenida, mi Bebela. Ok. Amén. No miro a Miriam, no miro su su fotito. Bueno, bienvenida No. otra vez. Dios me la bendiga, Dios los guarde. Pues nos vemos Dios el bendiga a lunes con el todos. favor de Dios. Pastor, muchas gracias. Amén. Lo amo en el amor de Cristo. Saludos a su esposa y Gracias. los Muchas gracias. Bendiciones para Amén. todos. Dios me los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches a Gracias. todos. Bendiciones. Buenas noches, pastora. Dios la bendiga. Buenas noches. Bendiciones a Bye. todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.